Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo cuando nos vean. Aquí estamos un día más en el programa de Geopolítica e Historia de nuestro querido Ariel Umpierrez. Hoy también le cubro yo su ausencia por viaje y, como siempre, pues agradecerles que estén ustedes aquí con nosotros y hacerles el ruego que siempre hacemos de que colaboren con este canal, igual que con otros canales de amigos, ¿no? Colaboren para intentar que tenga un mayor alcance, que pueda sortear mejor la censura, que haga que llegue a más gente, ¿no? Muchos más espectadores puedan ver las propuestas, las ideas, las explicaciones, los análisis que realizamos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y para eso hace falta vuestra colaboración, la colaboración de todos ustedes. Por supuesto, dándole al like, dándole a la campanita, suscribiéndose y además comprobando las suscripciones, porque ya sabemos que las instrucciones ocultas de estas plataformas hacen que desaparezcan suscripciones, ¿no? O que se limiten las visualizaciones de los programas, ¿no? Y quizá lo más importante de todo sea que compartan con sus amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios, compartan estos programas, compartan los contenidos, porque creo que, bueno, es decir, a nadie le fastidia el poder ver y comparar, contrastar, ¿no?, ideas sobre todos los acontecimientos que nos están pasando. Ya sabéis que vivimos una época de sobresaltos. Esta semana pasada, pues hemos tenido lo que hemos tenido con el tema de Groenlandia, con el aquelarre de las oligarquías en Davos, es decir, con la creación de esa especie de promotora inmobiliaria para Gaza, en el que Donald Trump piensa hacer un gran negocio mientras sigue el genocidio, y a la espera de si decide lanzar un ataque sobre Irán, ¿no?, o cosas así, ¿no? Es decir, sobresalto tras sobresalto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí realizamos una labor que consideramos no necesaria, pero al menos yo creo que constructiva, ¿no? Es decir, dar una perspectiva distinta a la que dan los medios corporativos. Hoy va a estar con nosotros, yo no sé si ha estado ya en este canal, no lo recuerdo, ¿no? Yo no, creo que sí, no sé, no me acuerdo exactamente si ha estado con nosotros en este canal, pero vamos a recibir a Adrián Celaya. Como sabe usted, él también tiene su propia generador de contenidos, Kai Center, y muy buenos, además, muy serios, muy rigurosos. Posiblemente él tiene unas formas de explicar y de exponer las cosas que es mucho más atractiva que los que somos más vehementes y nos ponemos a pegar casi gritos, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces yo le envidio cómo en poco tiempo puede dar explicaciones y hacer análisis que realmente son bastante acertados. Lo habréis visto seguramente en Negocios TV, lo habréis visto en su canal de invitado en algunos otros canales. Así que doy la bienvenida a Adrián. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Juan Antonio, pues encantado de estar contigo y con el canal en el que no te acordabas, pero sí hemos estado otra vez. Sí, hemos estado, ¿no? A mí me daba la sensación que ya habíamos coincidido, habíamos coincidido una vez, ¿no? Bueno, hoy traemos un tema, no, es un tema que es un poco más pesado, no tiene la gracia, ¿no?, como cuando hablamos de todos esos bichos que se han reunido en Davos, o qué va a pasar con Groenlandia, o va a ser atacado Irán. Es decir, este es un tema más, ¿cómo decirlo?, más menos sensacional, ¿no?, menos atractivo para el noticiario diario, más pesado, más denso, quizá más aburrido, ¿no? Pero yo creo que hay que tocarlo porque el tema seguramente no, lo sabemos, está también por debajo de mucho de los acontecimientos geopolíticos que vemos día a día, ¿no? Y nos referimos a esa guerra sorda
oculta, no evidente, en la cual además no se saca la relación entre esa guerra y el resto de las guerras mediáticas, bélicas, políticas, diplomáticas que existen en estos momentos en la geopolítica global. Nos referimos a la guerra económica. Y en concreto también, quizá el aspecto fundamental mismo dentro de la guerra económica es una guerra por los recursos. Los recursos que son, como siempre, pues los recursos energéticos, el petróleo y el gas en primer lugar, ¿no? Los recursos también de uranio para la energía nuclear, los recursos de los metales raros, los materiales críticos necesarios para la alta tecnología, la industria aeroespacial, la industria militar, los recursos también de alimentación, ¿no? Es decir, la producción agrícola, la de fertilizantes, que permite una agricultura extensiva, los recursos como el agua, que se ha convertido y se va a convertir más a futuro en una commodity, como dicen ellos, muy rentable, ¿no? Porque claro, es un bien de primerísima necesidad y con una población mundial en aumento y también muchos cauces que es, de agua dulce que son sin contaminarse, lo que sea, no es fácil decir, que sea la producción de agua potable esté en ascenso, más bien todo lo contrario, ¿no? Hay que repartirla entonces, ¿no? Y todo se convierte en un mercado, como las emisiones de carbono, que también se han convertido en un mercado, ¿no? Es decir, hay mucho de todo esto, ¿no? Es decir, de los recursos. Y dentro de esa guerra económica, de esa guerra por los recursos, pues es donde se está también librando la batalla por la hegemonía política, geopolítica global. Y bueno, pues Adrián, ese sería un poco el planteamiento. No sé cómo lo ves tú, que si tú tienes también esa perspectiva de que esa guerra geoeconómica también está ahí y influye de forma determinante en algunas ocasiones en todos los acontecimientos geopolíticos a los que asistimos. Sí, los aspectos económicos nunca están solos, evidentemente, ¿no? Aunque algunas visiones de la realidad tiendan siempre a ver exclusivamente los aspectos económicos, siempre están rodeados de objetivos de poder, de intereses de grupo, etcétera, ¿no? Pero sí es evidente que esos aspectos económicos están ahí y que están influyendo y a la vez siendo influidos por los aspectos geopolíticos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si nos centramos quizás en lo que puede ser una clave fundamental a la hora de analizar lo que está pasando, que es el posicionamiento de Estados Unidos, pues podemos hacer una interpretación también, evidentemente, desde el punto de vista económico, en el sentido de que el problema estratégico de Estados Unidos a la hora de situarse ante ese abismo que supone perder el control del mundo de alguna forma, claro, está muy agravado no solo por esa imagen geopolítica de pérdida de control, sino muy agravado por su propia debilidad interna. Es decir, no es solo una potencia que esté perdiendo el control del mundo porque nacen otras, sino que además está perdiendo las bases que le habían permitido controlar el mundo, su propia fuerza económica interna, ¿no? Entonces, a la hora de hacer frente a esa situación, nos hemos encontrado con dos posicionamientos, ¿no? El que ha sido el posicionamiento desde los años 90, digamos, de las grandes élites del establishment europeo y norteamericano, que ha sido, digamos, defender el statu quo, defender ese mundo unipolar protagonizado o liderado por Estados Unidos fundamentalmente, y a pesar de que se van perdiendo posiciones en el mundo, como quiero defender ese status quo, pues acabo en enfrentamientos con todo lo que se mueve. Y las élites que estaban liderando esa estrategia nos iban a acabar llevando primero a un enfrentamiento con Rusia y luego con China casi inevitablemente, es decir, a una guerra mundial. Frente a esa estrategia tenemos la estrategia realista, se ha llamado, de los últimos años de Kissinger, ¿no? Que es una estrategia que ha influido, parece, de forma determinante en el trumpismo, digamos, ¿no? Kissinger, que fue tradicionalmente un gran defensor de ese mundo unipolar, de ese poder de Estados Unidos, en los últimos años desarrolló un planteamiento que se le llamó realista, en el sentido de que partía del criterio de que Estados Unidos no puede enfrentarse directamente a China y a Rusia,
porque son potencias nucleares, ¿no? Y además a un nivel muy similar, incluso superándola en muchos aspectos, cada vez más. Entonces, si no, Estados Unidos no se puede enfrentar a China y a Rusia, tiene que aceptar que de una u otra forma el mundo va hacia un contexto multipolar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Si acepta esa situación, pues ubicarse de la mejor forma posible en ese mundo multipolar. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, la reactivación de Estados Unidos económicamente también, evidentemente, fundamentalmente, de un Estados Unidos que como consecuencia del agotamiento del modelo neoliberal, pues está en una situación cada vez más difícil, como lo está Europa Occidental, ¿no? Con características distintas, ¿no? Pero dificultades cada vez mayores de crecimiento, dificultades de avance tecnológico y crisis demográfica y un endeudamiento que va a más y a más y a más, ¿no? Bueno, entonces un objetivo claro asumido por el trumpismo es reactivar la economía de Estados Unidos. Y a la vez, ellos dicen, bueno, situarse como un polo potente significa primero reactivar la economía de Estados Unidos y luego hacerte con una área de influencia, ¿no? Con un área de influencia clara, ¿no? Pero las dudas venían, primero, cuando Estados Unidos habla de área de influencia o el trumpismo habla de área de influencia, ¿a qué área se está refiriendo? Y segundo, ¿qué entiende por área de influencia? ¿Está hablando en términos económicos, políticos, militares? ¿De qué está hablando, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo en la Estrategia de Seguridad Nacional que aprobaron en noviembre, ahí ya dicen claramente que su área de influencia va a ser lo que llaman el hemisferio occidental, o sea, América, ¿no? América del Norte, del Sur y de Central, ¿no? Y lo que entienden por área de influencia, pues bueno, nos han dicho que es una influencia dura. Es decir, América va a estar sí o sí bajo su órbita. Ese es su objetivo, ¿no? Y hemos visto, claro, con la experiencia de Venezuela, que están pensando en todo tipo de medios para conseguirlo, ¿no? Eso por un lado. Pero claro, luego, y ya me voy a la Estrategia de Seguridad Nacional, nos da unas pistas muy interesantes sobre cómo el trumpismo está pensando en la competencia con China fundamentalmente desde una perspectiva económica. Ellos quieren asegurar que frente a la competencia china, Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia económica, suponiendo que lo sea ya, que lo sea todavía, claro, porque según cómo se mida, si se mide correctamente no lo es, ya es China, ¿no? Pero bueno, en principio sitúan en términos económicos esa competencia y ahí hacen referencia a todo lo que has comentado tú, ¿no? A los desequilibrios comerciales, los desequilibrios financieros, a los problemas de abastecimiento, el acceso a las tierras raras, etcétera. Hacen referencia también geopolíticamente a que van a intentar evitar la guerra, pero van a intentar fortalecer lazos con los países del Pacífico y del Índico que están cercanos a Estados Unidos. Para contener a China, sí, contener a China. Es decir, con el control sobre todo de las cadenas de distribución y todo eso, es evidente. Eso es. Y los corredores comerciales también, etcétera, ¿no? Bien, esto ya nos sitúa en un contexto importante, ¿no? Si partimos de las estrategias de seguridad nacional, estamos ya en un ámbito fundamentalmente económico. Fuera de Estados Unidos, el trumpismo quiere defender su control sobre el conjunto de América, y esto aparentemente incluye Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Y quiere defender el acceso a los recursos básicos que necesita para mantener su posición económica. Bueno, entonces, ¿es esta la posición de Donald Trump? Pues aparentemente sí, pero no hay que confundir trumpismo y Trump, porque Donald Trump tiene una personalidad tan especial y además unas decisiones tan cambiantes que da la impresión de que lo que está haciendo es jugar con distintos grupos de interés constantemente, ¿no?
y ahora me quiero llevar bien con un determinado grupo de interés, voy en una dirección, ahora me quiero llevar bien con el otro grupo de interés, voy en la otra dirección. Es evidente que uno de estos grupos de interés es el que les obliga a estar presentes en Oriente Medio, ¿no? Dicen claramente en la estrategia de seguridad nacional que Oriente Medio ya no es para ellos una prioridad económica, porque ya no necesitan los recursos, los hidrocarburos de Oriente Medio, pero que provisionalmente, dicen, a corto plazo vamos a tener que seguir hasta que se estabilice la situación. ¿No? Hasta que se estabilice la situación. Bueno, vamos a ver si eso es posible, claro, ¿no? Pero bueno, ya nos están dando unas grandes líneas, ¿no? Claro, dentro de esas coordenadas que ha hecho Trump cuando ha llegado a la Casa Blanca, pues ha empezado por una guerra comercial, ¿no? Claro, una guerra comercial que en principio parecía apoyarse en lo que, según los asesores de Trump, era el punto fuerte económico de Estados Unidos, que era precisamente su enorme déficit comercial. Como consecuencia de que somos la gran nación comparadora del mundo, tenemos un activo económico y geopolítico impresionante, porque podemos utilizar esa dependencia, esa enorme capacidad de compra, para presionar a prácticamente todos los países del mundo para conseguir objetivos estrictamente comerciales o otro tipo de objetivos políticos, geopolíticos, etc. Bueno, y entonces empezó con esta estrategia de guerra comercial. Los aranceles, vamos. Los aranceles, que le han funcionado muy bien en algunos casos, con Europa fundamentalmente, que se ha plegado a lo que Estados Unidos le ha pedido, y no le ha funcionado con China, que era aparentemente su objetivo fundamental. Es decir, en base a nuestra capacidad de compra y con la amenaza de los aranceles, vamos a obligar a China a hacer lo que nosotros queramos y vamos a, de alguna forma, cortar el desarrollo de China frente al nuestro. Les ha salido mal. China ha tenido capacidad de respuesta, en buena parte gracias a su control de materias primas, de minerales críticos. No solo de minerales críticos, porque la cuestión clave no es tanto el tener los minerales, sino la capacidad de procesamiento de los mismos, que está muy monopolizada por China, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y el que le haya salido mal esta guerra comercial ha facilitado que Estados Unidos empiece a proyectar otro tipo de caminos. Otro tipo de caminos como es apuntar ya directamente a dónde están los recursos para asegurarme el acceso a los mismos. Entonces ahí está en movimiento con Venezuela, por ejemplo, pues puede estar apuntando fácilmente en esta dirección. Incluso el de Groenlandia. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? O la presión sobre México, sobre Canadá. Efectivamente, sí. En lo de Groenlandia, desde el primer momento yo creo que todos hemos pensado, bueno, si teniendo en cuenta el peso que tiene Estados Unidos, si no tenía ningún problema para imponer condiciones, ¿no? Instalar las bases militares que fueran necesarias, nunca fue problema. Ganar allí a sus empresas, porque utiliza esa vía tan drástica, tan radical, tan humillante de que me voy a hacer con Groenlandia. Bueno, pues parece que es el estilo típico de Donald Trump, ¿no? Voy por la mayor y luego el tema quedará en algún punto intermedio, ¿no? Como soy el gran hegemón del mundo, puedo amenazar y que los demás se vayan en base a mis amenazas plegando en donde yo quiera, ¿no? No lo sé, porque Groenlandia tiene un aspecto estratégico que luego comentaremos. Es decir, un aspecto que va más allá de absolutamente geoestratégico, bueno, geoeconómico, que luego comentaremos, más allá de que efectivamente en Groenlandia existan tierras raras, existan recursos energéticos, es decir, todo eso es verdad. Y de hecho, en la medida que legalmente se pudiera, Dinamarca no iba a poner ningún problema que las empresas norteamericanas explotaran donde allí se pudiera, ¿no? Igual que las bases militares, el control militar lo tuvo siempre Estados Unidos. Llegó a tener hasta 32 bases militares en Groenlandia durante la Guerra Fría, y una de ellas nuclear. Es decir, eso tampoco nadie le iba a poner, y menos siendo países de la OTAN, ¿no? Le iba a poner ningún contratiempo a que Estados Unidos instalara allí los sistemas militares que necesitara. No, evidentemente la cosa iba más allá. Muchos otros piensan también en el tema del Ártico. Lógicamente,
si no tienes la propiedad, no tienes el derecho sobre esa parte del Ártico que obedece a la zona económica exclusiva que corresponde a las costas de Groenlandia. Claro, es efectivamente, y el Ártico se ha convertido en un punto geopolítico de primer orden para las próximas décadas. Con lo cual, todo eso, pero además hay un aspecto más que ahora luego comentaremos, ¿no? Sí, decía que en la propia Estrategia de Seguridad Nacional cita como espacios geográficos claves desde un punto de vista económico América Latina y el Ártico. Claro, es decir, eso es fundamental. Fíjate, toda esta guerra económica viene porque Estados Unidos se encuentra que tiene un sistema económico que ha sido dominante en toda la época del mundo bipolar y lo unipolar. Fíjate que al acabar la Segunda Guerra Mundial representa el 50% del PIB del mundo. Claro, evidentemente, bueno, pues eso más o menos eso es un dominio que fue manteniendo durante toda la Guerra Fría, con una tendencia descendente, porque aparecía también Alemania, el Japón de aquellas épocas, Corea del Sur, en fin, pero sigue siendo muy fuerte. A partir del momento unipolar sí que empieza a verse, en los años siguientes, ya casi a finales de los 90 y comienzos de los 2000, se empieza a ver cómo hay otras economías que sí que empiezan a expandirse y a ocupar cadenas de distribución y relaciones comerciales que antes ocupaba Estados Unidos. Evidentemente ahí ha habido un proceso que fue el de pasar de una economía productiva, una economía real, a una economía financiarizada, es decir, una economía especulativa. Claro, ese ha sido el modelo. El tema ahora, es decir, lo que quiere Trump es darle la vuelta al modelo otra vez. Pero claro, para darle la vuelta al modelo te encuentras con dos problemas ahora mismo. Tú te has podido mantener porque tu moneda, el dólar, era la moneda de reserva mundial. Y te has podido mantener porque todo tu nivel de desarrollo, nivel de vida y demás, lo has ido sufragando a base de deuda. Deuda, que lograbas financiar precisamente con los costes que llevaba que todo el mundo tuviera que comprar dólares para realizar los pagos internacionales. Eso es decir, claro, esto no ha cambiado, esto es así, y Trump se encuentra con esto y a ver cómo puede hacer, ¿no? Fíjate, te voy a decir un dato que lo he estado viendo estos días y me indica claramente que hay cosas que están pasando, ¿no? Es decir, las principales instituciones financieras en los últimos 18 meses han vendido 847.000 millones de dólares de bonos del Tesoro. Es decir, la deuda norteamericana se financia con bonos del Tesoro, es decir, que lo compran los bancos centrales o inversores corporativos a cambio de un tipo de interés, sea a 2, a 3 o a 10 años, ¿no? Es decir, y lógicamente, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Pues que los tipos de interés estén bajos para que cuando venza esa parte de la deuda pague menos. Es decir, a la hora de decirle, si no, y tengo que refinanciar, me va a costar más. Es decir, si los tipos de interés están altos. Bueno, pues, como digo, las principales instituciones financieras, estoy hablando aquí, tenía por aquí Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, datos. Es decir, Goldman Sachs ha reducido un 42% la tenencia en bonos del Tesoro. JP Morgan lo ha reducido un 15%. Bank of America es 37.000 millones de dólares menos. Citigroup, Wells Fargo, es decir, todas estas instituciones norteamericanas están vendiendo deuda del Tesoro. Claro, esto, es decir, ¿por qué se hace? ¿Optimizar los balances o realmente se están preparando para algo que puede venir? Es decir, en ese proceso de desdolarización lenta pero progresiva, o que algún tipo de cisne negro que no conocemos pueda llevar a que efectivamente el dólar va a caer mucho, puede colapsar, puede ocurrir algo, y entonces lo mejor es deshacerse de la deuda del Tesoro, ¿no?
Esto es un indicador de efectivamente cómo está la cuestión, la economía norteamericana, ¿no? Es decir, eso imagino que los chinos, que son sus principales competidores, lo saben. De hecho, China es uno de los que progresivamente y poco a poco también va vendiendo su deuda. Incluso Japón, que es la que más deuda del Tesoro norteamericano tiene, también la va vendiendo, entre otras cosas, para poder sostener su moneda. Es que así está el modelo económico mundial. Es decir, mira, para que nos hagamos una idea, datos. La deuda nacional norteamericana mismo ya supera los 38 billones de dólares. Desde que llegó Donald Trump, creo que es como 1,5 billones más. Es decir, porque no queda más remedio. Es que si no, no se puede sostener el presupuesto, los gastos presupuestarios norteamericanos. Un 124% del PIB de deuda, la deuda entre el PIB. Para que tengamos una idea, ¿cuánto cuesta el servicio de esta deuda? Es decir, lo que hay que pagar en intereses todos los años. En 2023, 660.000 millones. En 2024, 879.000 millones de dólares. En 2026 serán más de 1,1 billones de dólares. Esto es una espiral que es muy difícil de evitar, de salir de ella. Es decir, es la espiral de un gobierno que, para combatirla, ¿qué puede hacer? O la austeridad extrema, es decir, no emito más moneda, no compro más deuda, por lo tanto no voy a poder acometer todos los gastos estatales, o subo los impuestos, o dejo de pagar un default, o le doy a la maquinita y sigo aumentando la inflación, aumenta la inflación, no pueden bajar los tipos de interés, así es imposible hacer ese cambio industrial que quiere hacer Trump de volver a reindustrializar Estados Unidos. ¿No es esto un callejón sin salida? Bueno, es un callejón con difícil salida. Claro, bueno, yo creo que tú lo has descrito muy bien. Este proceso empieza de alguna forma a fines de los años 60, porque la decadencia del modelo de posguerra, que funcionó extraordinariamente bien en todo Occidente, empezó a fines de los 60 en Estados Unidos y más tarde en Europa Occidental, ¿no? Había empezado antes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto llevó, por ejemplo, a que en el año 1971 Nixon rompiera la relación con el oro. A partir de ese momento entramos en la dinámica del petrodólar, ¿no? Es un dólar que no tiene un asentamiento en valores reales, no tiene un compromiso de cambio con el euro y que se asienta en la confianza, por un lado, como el euro también ahora, ¿no? Pero se asienta en la confianza, pero una confianza también asentada en el poder de Estados Unidos de imponer que el dólar se utilice en el mundo, ¿no? Y claro, esto lo que ha generado es, como tú has dicho, una financiación demasiado fácil para Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, los déficits, los puede financiar imprimiendo moneda. ¿Por qué? Porque la moneda que imprime se la pagamos entre todos. Es decir, cerca de un 60% de los dólares están fuera de Estados Unidos. La pérdida de valor de la moneda por imprimir más se reparte entre todos los que la tienen, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que ha hecho tremendamente fácil la financiación de Estados Unidos, que a corto plazo es sensacional, pero a largo plazo le ha convertido en un país con un déficit permanente y le ha hecho pasar de un país productor a un país consumidor, ¿no? Esto, claro, luego dentro de todo el proceso neoliberal en el que las corporaciones, las multinacionales norteamericanas se han hecho de oro a través de la deslocalización, etcétera, pero esto ha hecho un enorme daño al país en un proceso continuado de desindustrialización, ¿no? Bueno, el tema es, esto es lo que ha generado esa situación que tú has descrito, y ahora, ¿cómo se sale de esto? Bueno, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno de Donald Trump tiene un primer mérito conceptual, que tú lo has mencionado de alguna forma, simplemente el decir que hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo, no podemos continuar así como hacían los gobiernos anteriores. El gobierno anterior es el primero que dice hay que cortar esta forma de actuar y hay que actuar de otra forma, ¿no? Porque lo otro no nos lleva a ningún
a nada bueno, ¿no? Entonces, ahí empezó a hacer dos cosas. Por un lado, intentar recortes masivos de gastos a través de Elon Musk, ya sabes, llevando al gobierno a Elon Musk y con todos esos procesos de recortes, y luego entrar en la dinámica de los aranceles, con el fin de, a corto plazo, conseguir ingresos por aranceles. Somos la nación compradora del mundo, compramos a todo el mundo, pues vamos a rentabilizar esto a muy corto plazo, porque los aranceles son ingresos para el gobierno. Y, de ser posible, a medio plazo, vamos a intentar de esta forma que se reactive la industria norteamericana, ¿no? Protegiéndola en distintos sectores, ¿no? Claro, esto es mucho más complicado, porque esa reactivación, los americanos se acuerdan mucho de lo que se llamó el sistema americano del siglo XIX, que después de la guerra de secesión fue tremendamente útil para reactivar la economía de Estados Unidos, también la de Alemania, que tuvieron procesos similares, ¿no? Entonces ellos se defendían de la industria británica, que como fue la primera donde se produjo la revolución industrial, era la que tecnológicamente tenía ventaja, la que defendía el libre comercio internacional para comerse la industria de los otros países. Y entonces en Alemania y en Estados Unidos desarrollaron estas teorías intervencionistas, diciendo, no, la economía tiene que ser intervencionista, que les permitió desarrollar su industria a fines del siglo XIX, ¿no? A los dos países. Pero claro, no es que se limitaran a poner aranceles, que los pusieron, por supuesto. Es que además desarrollaron políticas industriales muy activas, políticas financieras muy activas para impulsar la industria en sectores claves, ¿no? Y esto es lo que no está claro que Estados Unidos sea capaz de hacer en este momento. Por lo menos no parece que haya planes claros, estrategias claras en esa dirección. Entonces, confiar solo en los aranceles para que la industria se reactive es muy optimista, porque la tentación de las empresas es, en principio, beneficiarse de los aranceles para aumentar beneficios, pero que eso se traslade a más inversión productiva y avance tecnológico, esto es otra cosa. En algunos casos será así, pero si no hay una posición muy activa del gobierno para empujarlo en esa dirección, no tiene por qué suceder, ¿no? Pero bueno, esas han sido las dos estrategias claras del trumpismo para hacer frente a esta situación. Claro, la cuestión está en que no da haber mucha confianza de que esto funcione. De hecho, yo no sé si está funcionando porque la deuda sigue creciendo. O sea, que las entradas de dinero o son muy pequeñas o no sé dónde se lo están gastando. Pues, con lo cual, bueno, pues esto lógicamente crea esa desconfianza. Por eso las instituciones financieras han decidido empezar a deshacerse de los bonos del Tesoro, lo cual va a aumentar el problema. Empezamos, es decir, esto es un ciclo endiablado, ¿no? Porque es decir, el gobierno emite deuda. Si ya no convences como antes a los estados extranjeros, sobre todo Japón, China, además que compraban mucha deuda del Tesoro norteamericana, entonces esto, claro, las entidades financieras que tienen que eso, ve que no la compran, con lo cual ellos lo que van a hacer es venderla a más bajo precio. Claro, ¿qué tiene que hacer la Reserva Federal? Imprimir más dinero para comprar esa deuda, esos bonos. Al hacer eso, genera más inflación, al darle a la maquinita, con lo cual suben las tasas de interés, pero y tiene que volver a generar más deuda. La deuda se encarece. Claro. Ojo, que genera más inflación, pero en el caso de Estados Unidos es una inflación que la pagamos entre todos. No solo ellos. Claro, esa es la ventaja de Estados Unidos. Por eso aguanta. Pero claro, quien vea ese círculo infernal, claro, se da cuenta de que en algún momento eso se va a parar, se va a colapsar. Es decir, no va a poder seguir indefinidamente. Sí. Y hay una barrera que es la posición del resto de países. Porque claro, en principio dicen, bueno, nos gustaría tener menos riesgo en Estados Unidos, pero a nadie le interesa que Estados Unidos estalle. No, claro. En estos momentos, y al que menos le interesa es a China. Claro, en estos momentos no. Las relaciones comerciales, productivas y financieras con Estados Unidos son muy grandes, ¿no? Y entonces a todo el mundo le interesa, digamos, un aterrizaje suave de Estados Unidos, si esto es posible, ¿no? Pero cuando tú tienes esa inyección permanente de cocaína, como es
el acceso al dólar fácil, desembarazarte de eso es complicado. Es complicado. Claro. No, evidentemente los estados, sobre todo aquellos que tienen mayor cantidad de bonos del tesoro y demás, tienen que ir pensando que esto tiene que hacerse lentamente porque si no van a ser perjudicados todos. Claro. Pero claro, es decir, ya la confianza debe ir poco a poco reduciéndose, porque mira, por ejemplo, ¿por qué los grandes fondos están empezando a acaparar activos reales, no activos especulativos? Por ejemplo, BlackRock, Vanguard y todo eso están empezando a comprar bienes raíces, tierras agrícolas, recursos hídricos, energía. Es decir, esto simultáneamente de una subida brutal, que lo que hemos visto, del oro, la plata y otros metales preciosos. Mira, solamente por decirte el del oro, ha pasado en una década de $1.000 la onza a 4.800, creo que ha llegado a 5.000 ayer. $5.000 la onza. Es decir, un 70%, 70 y tantos por ciento de apreciación solamente en 2025. ¿Eso qué significa? Refugio de inversión. Es decir, la confianza se está perdiendo, evidentemente, en el modelo. Refugio y estrategia también por parte de los países emergentes, ¿no? Porque en esta evolución del oro en concreto, los bancos centrales están teniendo un peso importante, ¿no? Están acaparando oro y los bancos centrales de los países emergentes en concreto están haciendo apuestas muy fuertes en ese sentido. Claro, dentro de esa estrategia de irse poco a poco despegando del dólar, pues ha sido, digamos, lo que han venido haciendo de forma continuada. Claro, en la medida en que se ven riesgos de estallido, pues esa apuesta por el oro tiende a ser mayor en agentes públicos y en agentes privados, ¿no? Esto era algo previsible y esa apuesta, por ejemplo, de inversión en bienes raíces, las gestoras de fondos de inversión la están haciendo no en el último año, desde hace bastantes años. Desde hace bastantes años. No, se están saliendo de porque, los mercados financieros e invirtiendo claro, cada vez más incluso en terrenos, ¿eh? Son los grandes terratenientes de Estados Unidos. Ya, uno de ellos es Bill Gates, por ejemplo. Sí. Curiosamente. No, pero eso es una evidencia, entonces, de que efectivamente el modelo especulativo, el modelo de economía financiarizada, ven que tiene fecha de caducidad. Evidentemente. Lo cual te indica que en esa guerra económica, geoeconómica, con China y ya con otras potencias emergentes, Estados Unidos está en mala posición. Porque, claro, el aumento del oro, 30% de las reservas globales de los bancos centrales ya están en oro. Es decir, también tenía alguna cifra, hay un proceso realmente de desdolarización oculta, es decir, porque incluso estas potencias no declaran todo el oro que compran. Es decir, hay parte del oro que no se ha vendido, los mercados mundiales saben que se ha vendido, pero no se sabe quién lo tiene. Es decir, lo han ido acumulando sin hacer publicidad de ello, ¿no? Por decir, es una especie de... Pues imagino que para evitar también que el dólar baje excesivamente, de tal manera que acabe perjudicando precisamente a esa deuda o a esos dólares que tú tienes en los bancos centrales. Vale, pues fíjate, esto significa que al menos para ciertas potencias, potencias emergentes, el euro vuelva a estar en el centro del sistema como algo más seguro que el modelo seguido hasta ahora de las monedas fiat y por lo tanto del dólar. Y la desdolarización que poco a poco se produce es precisamente uno de los talones de Aquiles de la economía norteamericana. Sí, en esa guerra que... aunque claro, Europa a otro nivel, pero tiene desequilibrios estructurales también gravísimos, ¿no? Como Estados Unidos se ha apoyado también en un proceso de endeudamiento constante, que era fundamentalmente privado, endeudamiento privado más que público, hasta la crisis del 2008. Y lo que se hizo a partir de entonces es, como empezó a caer la deuda privada, como suele suceder en las crisis, para evitar el hundimiento de la economía, se empezó a sustituir por deuda pública, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que haya un gobierno que gaste mucho o tal, no, es que estructuralmente no hemos tenido más remedio porque si no se nos hundía la economía, ¿no? Pero es nuestra economía también, que se suele decir que el conjunto de la economía, de la deuda privada y pública, en una economía sana no debería superar
el 100-150% sobre el PIB. Y estábamos así en los años 70. Pero esto ha ido incrementándose hasta, según cómo se mira, pero hasta un 300% en este momento, ¿no? Y no sabemos bajar de ahí. Eso en Europa occidental, ¿no? Es decir, en Europa tenemos un problema estructural también muy similar. No, el modelo es el mismo que el norteamericano. Sí, con esa diferencia del poder del dólar en Claro, Estados Unidos, pero el claro. mismo modelo. Porque al final detrás de esto hay un modelo que no ha funcionado, es decir, en el que a partir de la crisis de los 70 el ritmo de avance de la productividad ha ido a menos, y detrás de eso también, pues las inversiones productivas. Hemos tenido unas empresas que han invertido cada vez menos y que en los últimos 20 años prácticamente no invierten. Es decir, invierten para mantener, no invierten, ahí hay que mirar la inversión neta, no la inversión bruta, ¿no? Porque en la inversión bruta se incluye lo que se destina simplemente para mantener lo que ya existe, ¿no? Entonces, la inversión neta está en niveles ya cercanos a cero, pero desde hace 20 años, ¿no? Y esto es lo que luego, claro, como consecuencia nos lleva a que no se incremente la productividad, no se incremente la renta per cápita. Es decir, estamos en una situación de estancamiento desde hace 20 años en Europa occidental. Claro, pero bueno, es decir, si podríamos hacer un símil de que el precio del oro, no sé, es como un termómetro, ¿no? Está dando efectivamente la fiebre, la enfermedad del sistema basado en el dólar. Claro. Claro, y además sirve como uno de los ladrillos para esa nueva arquitectura, para los cimientos de esa nueva arquitectura alternativa que podía surgir del hecho de utilizar las monedas nacionales o incluso los recursos como respaldo de las monedas, como el tema de la utilización del yuan también como moneda de reserva. Esto ya está ocurriendo. Hay países que están ya cambiando su deuda de dólares a yuanes, ¿no? Es decir, sí. Todo esto... Bueno, claro. Hay otro factor interesante, y es que China, en cuanto tal, no está, como se ha dicho, pero no está interesada en sustituir al dólar, en que el yuan sustituya al dólar. ¿Por qué? Pues porque han visto lo que le ha pasado a largo plazo a Estados Unidos. Es decir, sí les interesa que tenga más fuerza que la que tiene ahora, pero en ningún caso llegar a una posición en la que a corto plazo te facilita tanto financiarte que te metes en una trampa de consumo, de consumo fácil, que al final te conviertes en un país consumidor y cada vez menos productor, ¿no? Sí, ese es el diablo de la tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, claro, que les pasa precisamente a cualquiera, ¿no? Que es tan fácil tirar de ella, que al final, cuando te quieres dar cuenta, te has metido en la trampa de la deuda completa, ¿no? Es decir, ya no eres capaz de pagar a final de mes lo que has gastado en la tarjeta y ya empieza a endeudarte, además tipos de interés tremendos, y bueno, pues efectivamente. La cuestión es que, bueno, pues si atendemos al círculo infernal la matemática de la deuda, la geopolítica de la desconfianza, pues claro, con la geopolítica de Trump, de ahora pongo aranceles, ahora los quito, ahora te ataco, ahora te amenazo, pues lo que se crea es una desconfianza que, a ver, hay países que no les queda más remedio que intentar disimular y ponerse de perfil, pero hay otros que pueden tener la posibilidad, y a lo mejor la ejecutan, de decir, oye, yo me empiezo a descolgar de la economía norteamericana porque esto va cara mal. Y claro, y la búsqueda pragmática de seguridad por parte de bancos centrales e inversores, pues hace que efectivamente cada vez sea más difícil poder financiar la deuda norteamericana. Fíjate que este año, 2026, vencen más de 10 billones de dólares de deuda norteamericana. Ya tiene que vender, es decir, ya tiene que refinanciar billones de dólares en deuda del Tesoro de Estados Unidos para poder sostenerlo. Pero es que alguien lo tiene que comprar. Entonces, si sí, no lo por compran, eso, claro, como tú has dicho, tiene tanta prisa Trump por cambiar al gobernador de la Reserva Federal, ¿no? Para que sea alguien que le bajen los tipos de interés, para que cuando renueve la deuda, la renueve a tipos bajos, ¿no? A tipos bajos y efectivamente tenga un coste menor, ¿no? Hay un indicador, no sé si conocerás en economía, que es el PIB, es decir, la diferencia que existe entre los activos netos, financieros netos que tienes en el exterior y los que el exterior tiene en ti. Es decir, es una forma de medir la dependencia que tienes del capital extranjero.
Y es que, bueno, pues atendiendo a ese indicador, resulta que el desplome norteamericano, es decir, ahora mismo, a fecha de hoy, tiene un récord histórico de menos 27,61 billones de dólares. Es decir, tiene una dependencia increíble del capital extranjero para sostener su sistema económico. Claro, esto es vivir sobre una bomba. Porque en el momento que países que efectivamente son los que tienen sus inversiones ahí, empiezan a retirarlas, aunque solo sea por desconfianza, por ejemplo, Qatar, por decir uno, o China por enfrentamiento, o sea, por competencia geopolítica, bueno, te encuentras con un problema. Sí, por eso es tan importante todo este debate alrededor de, por ejemplo, de la congelación y posible confiscación de los activos rusos, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, rompe, digamos, un equilibrio internacional, un equilibrio basado en la confianza. Si todo el mundo empieza a pensar qué puede pasar con los activos que tengo en países con los que no me llevo bien, o con los que igual, dependiendo quién gobierne, me llevo bien o no me llevo bien, pues claro, eso echa por tierra esa confianza internacional y claro, los países que dependen de esa confianza, como Estados Unidos, pues verse afectados directísimamente. También Europa, claro. También Europa. Claro. Imaginemos entonces otro aspecto que se produzca un cisne negro, lo que sea, ¿no? Es decir, una intervención militar que no vaya bien, una situación interna dentro de los propios Estados Unidos que cada vez sea más crítica en cuanto a polarización interna, desintegración social, disturbios como está viendo estos días con el tema del ICE, ¿no? Y eso provoca una fuga de capitales, o simplemente por la pérdida de confianza ya de inversores y provoca una fuga de capitales. ¿Qué puede hacer en ese momento la Reserva Federal? Solo dos cosas. O permitir, si hay una salida abrupta de inversión extranjera, permitir el colapso de Wall Street, es decir, salvar al dólar, para mantener la estabilidad monetaria, pero eso, claro, es decir, a costa del mercado de valores, a costa de los propios balances de los bancos. O salvar eso, pero entonces, claro, es decir, hay volver a darle a la maquinita, meter liquidez, y de nuevo el dólar debilitado, inflación, etc. Es decir, volvemos otra vez al ciclo infernal, ¿no? Yo no veo manera a la larga, en corto sí, pero a medio plazo, no veo manera de que puedan salir. Y la guerra económica la tienen perdida con China. Es muy complicado. Es muy complicado. Efectivamente, necesitarían una política económica radicalmente distinta y adoptar medidas de carácter extraordinario que normalmente tendrían que estar pactadas, igual intentan hacerlo, con otros agentes internacionales, quizás con Rusia y con China, ¿no? Es decir, vamos a pactar una evolución de la economía norteamericana, un reajuste de la economía norteamericana, pues en un plazo de 5 o de 10 años por estas vías, y pactado con esos interlocutores internacionales, podría funcionar, pero claro, nada va a funcionar si no hay una reactivación industrial, que es en el fondo, el soporte tiene que ser al final ¿no? Puede haber una cierta caída en el nivel de vida norteamericano, pero claro, caídas muy fuertes en el nivel de vida sin un régimen autocrático, entonces no hay que descartar eso. Es decir, que eso se produzca en Estados Unidos, un régimen autocrático les permita salir de esta división en dos del país y que les permita dar un salto en la economía, digamos, en ese ajuste económico, bajando radicalmente la capacidad de consumo de la población y impulsando, eso sí, un avance industrial, una recuperación industrial que al final tiene que ser la base en cualquier circunstancia. A largo plazo, o consiguen esa recuperación industrial, o el país puede irse al cajón de la historia, se suele decir, al cajón de la historia. Sí. Pero en principio hay que pensar que en las circunstancias más difíciles se acaban tomando las decisiones necesarias para que el problema no sea tan grave como puede ser. Entonces, bueno, pues puede ser una mezcla de una cierta pérdida de capacidad de consumo en Estados Unidos,
un gobierno suficientemente fuerte como para que aguante esa situación y unas nuevas políticas intervencionistas. Esto es lo más difícil en Estados Unidos. Intervencionistas lo suficientemente activas como para inyectar e impulsar la reactivación en sectores industriales clave, ¿no? Y digo que esto es lo más difícil porque hay barreras incluso psicológicas, ¿no? Sí, sí, Nosotros sí. solíamos decir que Estados Unidos necesita un nuevo Roosevelt en el sentido no de las medidas concretas que adoptó Roosevelt, ¿no? Sino de un presidente que es capaz de saltar por encima de todo lo que es políticamente correcto en un determinado momento. Es decir, el país necesita algo totalmente distinto, pues voy y lo hago, ¿no? Eso necesitaría Estados Unidos, pero claro, después de generaciones de inyectar neoliberalismo a todo el mundo, claro, de inyectar a sus propios ciudadanos que solo lo privado funciona, que el Estado no funciona, que cuanto más libertad tengan las empresas mejor, pues de pronto empezar a hacer todo lo contrario, pues puede ser muy complicado, muy complicado. ¿Tú ves posible que con la situación interna y con toda esta problemática geopolítica y geoeconómica se pueda producir una situación de suspensión de la Constitución precisamente para adoptar medidas drásticas? Bueno, posible sí, claro. Otra cosa es hasta qué punto es probable, pero sí hay indicios en esa dirección. Pues bueno, la evolución económica, lo que está sucediendo ahora ya en las calles, ¿no? ¿Hay algún otro elemento? Por ejemplo, la posición de los países occidentales, de los países de Europa Occidental, ¿no? ¿A ti no te da la sensación de que están dando por supuesto de que Trump va a seguir o de que el trumpismo va a seguir? Es decir, no están jugando a que, bueno, Sí. no nos gusta nada lo que hace Trump, pero vamos a aguantar porque dentro de 2 años vendrá otro. Ya no, yo creo que en un momento determinado jugaron a eso. Pero por alguna razón, efectivamente, ya creo que ven que no es Trump, que es efectivamente la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que no es una cosa que Trump se haya inventado la noche anterior. Es decir, yo creo que efectivamente hay algo de eso. Están viendo que de una forma u de otra que el sistema o el modelo que va a seguir. Si esto es porque piensen que puede pasar algo en las elecciones o que puede haber algún tipo de excepción, porque en principio el Partido Demócrata no ha modificado sus posicionamientos, tampoco los neoconservadores del Partido Republicano han modificado sus posicionamientos antitrumpistas, pero sin embargo los líderes occidentales en este momento efectivamente, antes no, porque antes parecía que la estrategia que estaban siguiendo en Ucrania ganar tiempo y ya está. A ganar tiempo, ¿no? Sí. Pero las declaraciones que están haciendo ahora parece que están dando por supuesto que va a haber trumpismo para rato, ¿no? Incluso el primer ministro de Canadá el otro día en Davos. Es decir, daba por muerto ya la situación y efectivamente, es decir, ya tenemos que reconocer que esto ya ha cambiado. Es decir, lógicamente no ha cambiado para 10 meses que hay elecciones de medio término, porque ha cambiado en profundidad y para tiempo, ¿no? Bueno, como nos va quedando poco tiempo, no quería dejar de tocar el tema de Groenlandia. Un aspecto más del tema de Groenlandia, ¿no? Porque, bueno, pues está, es decir, lo que hemos comentado antes, el tema militar, la seguridad, el tema de los recursos, el tema del Ártico, pero, es decir, incidir en un asunto que es la cuestión de los centros de datos. Sabes que los centros de datos consumen, está previsto, van a consumir del 1 al 2% de la electricidad mundial. Sí. Y su refrigerar estos centros de datos representa el 40% de ese consumo, ¿vale? Bueno, es decir, hasta ahora lo de los centros de datos, pues poco menos que nos cuentan que es ChatGPT, Grok y poco más, algunos para hablar con el novio virtual, ¿no? Es decir, pero realmente podríamos estar ante un plan financiero de digitalización, el dólar digital. Lo digo porque ya hay una ley aprobada, el de modernización del sistema financiero a través del dólar digital. Claro, para montar todo un nuevo sistema financiero con el objetivo de poder superar el proceso de desdolarización y poder acometer la deuda con una moneda que ya no es una moneda fiat, sino que es una moneda digital
que tiene sus aspectos beneficiosos a la hora del control del Estado, ¿no? Porque es una moneda programable, es una moneda que tú le puedes poner, por ejemplo, un impuesto si no la utilizas. Es decir, oye, si tú no utilizas en 30 días en tu cuenta tu dinero, pues vas a tener una tasa del 1%. Claro, todo eso va a ayudar a financiar precisamente estos agujeros económicos, ¿no? Claro, montar todo ese tinglao, tokenizar el dólar y todo eso, es decir, necesitas unos centros de datos permanentemente y bestiales. Si los colocas en Groenlandia, te ahorras ese 40% de consumo por el tema de la refrigeración, estás en un sitio aislado geográficamente, difícil para ataques de sabotaje, estás en un sitio de baja densidad poblacional, con lo cual no vas a tener riesgos de interferencia civil o de temas ambientales, y estás en unas condiciones extremas que actúan como barrera contra cualquier acceso no autorizado. Es decir, puedes colocar allí, te sale económicamente muy rentable, no, vamos, algo magnífico. Para montar precisamente a lo mejor ese sistema de dólar digital que pudiera venir a sacar del atolladero a esa economía norteamericana. Por ejemplo, pues yo qué sé, utilizando sistemas pues eso, por supuesto, el dólar digital soberano, los dólares bancarios, que sería otra capa del sistema, o las stablecoins, de las que ha hablado también en su momento Donald Trump, ¿no? En definitiva, te garantizas que las transacciones internacionales se realicen en milisegundos, no en segundos como una moneda digital normal o en días o semanas, como ocurre con la liquidación del oro, por ejemplo, los pagos en oro. Los costes de transacción pasarían de un 1 o 2%, como es ahora mismo con el sistema SWIFT o con el pagos en oro, a un 0,01%. Los rendimientos, porque tú puedes dar, es decir, a quien utilice el euro digital, como estímulo, le puede dar un tipo de interés. Se calcula que entre el 0,5 y el 1,5%, ¿no? Y además, bueno, pues transparencia totalmente para el Estado, es decir, van a saber perfectamente en lo que compras, cuánto compras, dónde compras, es decir, el control absoluto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es decir, incluso automáticamente podrían perfectamente extender los vencimientos de la deuda. Si el crecimiento del PIB no fuera el esperado, o por ejemplo, si la inflación subiera más de la cuenta, podrían congelar las tasas de interés, que te he dicho, del 0,5 al 1,5, es decir, indiciarlas. Es decir, todo esto sería, bueno, pues una forma de salir del atolladero actual del dólar, ¿no? Es decir, puede ser una de las razones por las que Groenlandia sea un objetivo estratégico ahora mismo. Puede ser. De esa opción de un nuevo dólar se ha hablado desde hace mucho, desde que se empezó a hablar de la crisis del dólar. Se dijo, bueno, en un momento determinado Estados Unidos está pensando en amortizar el dólar viejo y poner en marcha un dólar nuevo, ¿no? Como esto se ha hecho en muchos países en situaciones de crisis financiera, ¿no? Pero esto requiere que tu sistema productivo, financiero, fiscal tenga ya una lógica. Porque si tú estás en una situación estructural de un déficit enorme como la que está Estados Unidos, no te sirve cambiar el sistema porque tampoco se va a tener confianza. Vas a tener los mismos problemas de necesidad de financiar ese déficit. Estados Unidos primero tendría que poner los medios para estabilizar sus cuentas y una vez que he estabilizado las cuentas me libro de toda la deuda anterior sustituyendo el dólar viejo por un dólar nuevo, ¿no? Pero claro, todos los apaños financieros que se hagan, si la economía no está equilibrada, pues no van a servir de nada, no van a solucionar el problema, ¿no? Bueno, entonces el tema también de la inteligencia artificial es una cuestión clave en este momento. Es una apuesta tecnológica fundamental para Estados Unidos, que se han dado cuenta de que en todo lo demás China les ha pasado. China les ha pasado y ahora la gran apuesta de Estados Unidos es a ver si en la inteligencia artificial conseguimos dar el salto
y ponernos otra vez por delante de China, ¿no? Y si a eso unimos el dólar, un dólar digital, pues ahí lo tenemos todo dominado. Claro, un dólar que nos saque, un nuevo dólar que nos saque de la problemática actual, ¿no? Bueno, vamos a verlo, porque los modelos de inteligencia artificial están siendo distintos en China y en Estados Unidos. Incluso lo que está haciendo ahora China, aunque aparentemente va por detrás de Estados Unidos, está siendo más eficiente y más barato que lo que hace Estados Unidos. Y, en fin, incluso se están alimentando energéticamente de forma distinta, curiosamente, ¿no? Porque Estados Unidos está apostando por el gas y por la energía nuclear como la forma de alimentar energéticamente la inteligencia artificial, mientras que China apuesta por carbón y renovables, curiosamente. Pero bueno, ya veremos esto a dónde nos lleva, porque no hay que descartar que en la vía en la que está avanzando China se consigan formas de gestionar inteligencia artificial con muchos menos recursos energéticos. No hay que descartarlo. Pero bueno, sí es perfectamente posible lo que tú dices, que efectivamente se esté pensando en Groenlandia como un elemento clave para apalancar ese desarrollo de inteligencia artificial. Claro, sí tendrían Silicon Valley para el desarrollo, creo que tenían, me parece que en Carolina del Norte, tienen digamos, los servidores que realmente realizan los procesos, y el gran arca de Noé digital estaría en Groenlandia, que sería la que más consumiría, lógicamente, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente todo esto puede explicar un poco las cosas que ocurren, ¿no? Por eso decíamos al comienzo del programa que la geoeconomía está jugando un papel fuerte. De hecho, esa guerra global es la que realmente está por encima de todo el resto de acontecimientos geopolíticos, porque si nos fijamos, Venezuela o Irán, bueno, el tema del petróleo, el control de las rutas, el precio del petróleo, los comercializadores energéticos, el tema de Groenlandia, pues el tema de los grandes centros de datos para la inteligencia artificial. Si nos fijamos, bueno, pues al final tenemos mucho de esto, incluso el intento de llegar a un acuerdo con Rusia para que se acabe la guerra de Ucrania y poder acceder a inversiones conjuntas, también nos indica por dónde van los tiros. El hecho de que en la propia publicada ayer la estrategia de defensa, la nueva estrategia de defensa nacional norteamericana, que es decir, es la que depende del Departamento de Guerra, no se pone a China como un contrincante militar, sino como a quien hay que contener en los ámbitos comerciales y de distribución. Es decir, todo esto nos indica efectivamente por dónde va esa guerra. Ahora bien, y si llegado el momento todo esto lo ven inviable y tiran por el hecho de crear una demanda artificial brutal a cuenta de una guerra. Bueno, sería una salida de corto plazo, pero ya hace mucho tiempo que se comentó que si en este momento no hubiera existido las armas nucleares, en principio la estrategia de Occidente hubiera sido la tradicional, es decir, lo que hicieron con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Nos sale un competidor de la dimensión de China, ¿qué hacemos? Guerra contra China, invadimos China, destruimos la industria china y nos hacemos con sus mercados. Y ya hemos solucionado todos los problemas. Pero claro, eso no lo han podido hacer, algunos dicen, por culpa de Rusia. Es decir, porque mientras China no ha sido un enemigo de primer nivel militar para Estados Unidos, estaba Rusia detrás. Claro. Y ahora cada vez es más difícil porque ya China está militarmente muy cerca de alcanzar a Estados Unidos en 10 años, según dicen. Pero bueno, esa fue la lógica que al final les llevó a actuar como actuaron con Alemania, con Japón, con las potencias industriales que les estaban quitando mercados, ¿no? Claro, una vez que eso no se puede hacer, pues ¿qué hacemos? Las potencias, las grandes multinacionales necesitan mercados y lo que se dijo es que estaban empezando a mirar hacia adentro, diciendo con qué mercado nos pueden hacer. Y alrededor de la crisis del COVID estuvieron lanzando mensajes con respecto a medidas de destrucción creativa para hacerse con los mercados de las pymes, de los autónomos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que nada de esto pase, porque otra de las medidas en casos de gran reestructuración o reestructuraciones drásticas de la economía es, ya lo hemos comentado antes, atacar el consumo de las personas, ¿no?
Es decir, repercutir esa deuda acumulada, ese déficit acumulado sobre la capacidad de consumo. Y bueno, allí, por ejemplo, el dólar digital es un instrumento, podría ser un instrumento para esto, un instrumento indirecto, ¿no? Yo no te bajo los salarios, pero en la práctica controlo lo que haces con tus ahorros o te pongo un impuesto sobre tus ahorros a través del dólar digital o del euro digital, ¿no? No hay que descartar que se tomen medidas drásticas de ese tipo en ningún caso, ¿no? Tuvimos incluso el precedente en Chipre, ya sabes, de la incautación directa de depósitos, ¿no? Entonces, bueno, el que se vaya al final a por las economías domésticas para apalancar, al menos parcialmente, una reestructuración de la economía norteamericana no sería extraño. Pues bueno, pues así, ya hemos llegado a la hora. No sé, espero que más o menos nos hayamos hecho entender, que hayan quedado 2 o 3 ideas claras, sobre todo una fundamental, que por detrás de los acontecimientos más visibles que nos aparecen todos los días, de esas portadas o esas noticias, ¿no? Que a veces tienen un efecto tremendo, ¿no? Por lo que implica de, bueno, visualmente, ¿no? De que sean choques bélicos o sean acciones de este tipo como la de Venezuela o como lo ocurrido en Irán o como lo que hemos venido viendo en los últimos meses y meses, pues que sepan que efectivamente por debajo de eso también hay una lucha sorda en la cual hay otras variables que se ponen en juego y que no siempre aparecen y que determinan muchos de esos acontecimientos. Pues nada, Adrián, pues ha sido un placer y no sé si quieres decir alguna cosa más antes de despedirnos. No, yo creo que tú lo has resumido perfectamente, ¿no? El impacto de los factores económicos y a la inversa, el impacto de los factores geopolíticos. Yo creo que al final la clave de la estabilización del mundo a medio plazo está fundamentalmente en lo que tú has apuntado, es decir, en la estabilización de la economía norteamericana. Estamos ante el fin de un imperio, entonces en el que ese imperio no estalle es fundamental para que no estalle geopolíticamente el mundo, ¿no? Que ese imperio sepa aterrizar de una forma o de otra, ¿no? Sí, y asuma que ya no es la hegemonía global y puede hacer lo que le dé la gana en el mundo, porque claro, si no, tarde o temprano a alguien le va a dar el zarpazo. Claro, es que es inevitable. Muy bien, pues nada, nos despedimos aquí. Creo que mañana domingo también hay programa, lo llevará Enrique Refollo. Y nada, saludarles y emplazarles para los siguientes programas. Hasta pronto, entonces. Adiós. Bueno, un saludo.